En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del profeta Jeremías. En el capítulo 30, versículos del 1 al 2, del 12 al 15 y del 18 al 22. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra, y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse a él y vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 101. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará el Señor al pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multitud de los panes, multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa,
y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la bendita palabra del Señor. Me encuentro aquí en medio del tabernáculo donde está realmente Jesucristo, verdadero pan de vida, verdadera comida. Y también ante la imagen de la Asunción, donde está Jesús, está María. Esto es lo que celebramos siempre en la Eucaristía. Y siempre que invocamos a Jesús, es María la que está presente en la presencia de Jesucristo, su Hijo amado. Que Dios te colme de muchísima bendición junto a toda tu familia. Hoy escuchamos al profeta Jeremías. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Es un pueblo que se ha descarriado. Su maldad es grandísima y por eso escucha estas palabras del profeta. Palabras prácticamente que no tienen ya solución porque su pecado es demasiado grande. Su enfermedad espiritual no tiene remedio porque ha endurecido el corazón a Yahvé y por eso le proclama esta palabra: estás desahuciado. Creo que es una palabra que atormenta a toda persona, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Que se le diga a una persona enferma: estás desahuciado, yo ya no puedo hacer nada, realmente tiene que agarrarse de Dios, tiene que tener una fe inquebrantable para mantenerse firme, para perseverar hasta el último día de su vida, sin desánimo, sin desaliento, sin depresión. Lo mismo que se nos diga espiritualmente a nosotros: tú ya no tienes remedio, Dios te ha cerrado las puertas completamente de su misericordia. Mas en esta primera lectura hemos escuchado una palabra de esperanza, y es que el que cree en Dios nunca debe de sentirse desahuciado, porque Dios a nadie cataloga de esa manera. Dios siempre espera hasta el más mínimo de arrepentimiento para concederle a sus hijos la salvación, la vida eterna. Y por eso dice el profeta: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel.
La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido. Escuchemos, sobre sus propias ruinas. Es lo que ha sido nuestra vida. Sobre nuestras propias ruinas Dios ha levantado nuestra vida. No hay motivo para que estemos siempre alabándole y glorificándole. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Así termina el profeta. Es una actitud, hermanos, que debemos de agradecer siempre y de proclamar que el único Dios en el mundo, en nuestra vida, es el que nos ha redimido, en el Padre que nos ha amado con un amor eterno. Cuando el Señor reedifique a Sión, al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Los poderosos verán al que de verdad es poderoso. Nadie puede decir que está por encima de Dios, porque es Dios, hermanos, el único poderoso, omnipresente, omnipotente, y solo a Él lo hemos de clamar como el grande de Israel. En el Evangelio, según San Mateo, nos hemos encontrado después de la multiplicación de los panes. Después de despedirla, subió al monte a solas a orar. Está despidiendo a la gente. Qué detalle más hermoso. Después de aquel gran encuentro, Jesús con toda amabilidad, con todo amor, está despidiendo a la gente. No les despacha en masa. Es que Jesús nos ama, hermanos. Jesús tiene preferencia inigualable en cada uno de nosotros. Él nos ha amado desde antes de la creación del mundo y nos mira y nos trata con mucho amor. La barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Esto es la iglesia que somos todos, tú y yo. Siempre, hermanos, va a encontrar vientos contrarios. El que entra a la iglesia pensando que todo será tranquilidad, que no habrá ninguna dificultad, está equivocado. Siempre que querramos caminar, siempre vamos a encontrar obstáculos, como sucede con los discípulos. El viento era contrario. Y es que remar mar adentro, hermano, es saber que cada vez que entras siempre estás haciendo un nuevo camino. Y en ese nuevo camino has de darte cuenta que Jesucristo te acompaña. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. No lo han podido conocer todavía. Él es el único que domina todo cuanto existe: vientos, agua, fuego, todo, hermanos. No hay nada que se imponga ante Jesús. Él lo puede todo. No tengamos miedo. Reconozcamos que es Jesús, aun cuando pensamos que no tenemos salida en nuestra vida o por las situaciones que estamos pasando, estamos ya sin horizonte, sin esperanza. Entonces Jesús se nos hace presente. Jesús se te hace presente de una manera visible, hermanos, porque tú lo sientes, tú lo palpas. Es lo que sucede en este momento, cuando los discípulos lo confunden con un fantasma. Jesús les dice: tranquilícense, tranquilícense, no teman. Esa es la palabra que Jesús también proclama en nuestras incertidumbres e incluso en las depresiones. Tranquilo, tranquilo, soy yo estoy contigo. Pedro, al oírlo, le dijo: Señor,
si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Hermanos, esto es un reto de verdad. Ir a Jesús en medio de la tempestad solo es confiarse completamente en Él. Pedro ha vencido este salto radical hacia Jesús en medio de la tempestad. Venció realmente aquellas aguas turbulentas, pero se dejó vencer por el vientecillo y comenzó a hundirse. Cuando él se da cuenta que empieza a hundirse, viene esta palabra que nosotros también no se nos debe de olvidar. Cuando estamos perdiendo el equilibrio y cuando sabemos que vamos para abajo, entonces tenemos que saber gritarle a Jesucristo, sálvame, Señor. Y Jesús nunca estará sordo, ciego ni mudo ante tu dificultad. Inmediatamente, dice, le echó la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Realmente esto nos lo está diciendo también a nosotros. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, yo estoy contigo. ¿Y por qué estás dudando? ¿Por qué sigues dudando? Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y eso nosotros lo hemos de decir no solamente con palabras, sino también lo hemos de celebrar. Si Él es nuestro Dios, sintamos la alegría de tenerlo como el grande en nuestro corazón. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Le trajeron a todos los enfermos, le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Esto es fe, hermanos y hermanas. Solo tocar el borde del manto de Jesús deseaban, lo lograban y quedaban sanos. Nosotros tenemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo en nuestras manos, en nuestra boca, hermanos. ¿Cuánta fe hemos de pedir si Jesús es el que toca nuestra vida con su cuerpo y con su sangre para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra sanación? Por eso terminamos diciéndole, Señor, creo, pero aumenta nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.